¿Alguna vez has sentido que un lugar familiar de pronto se siente extraño? ¿O que tu reflejo no se movió exactamente al mismo tiempo que tú? No es tu imaginación, son grietas en el sistema. En este episodio de Fallas en la Realidad, exploramos 3 expedientes donde las leyes de la física y la identidad dejaron de funcionar. Personas que cruzaron a la versión equivocada de su vida y descubrieron que el universo está tratando de borrarlos. Advertencia: si después de ver este video sientes que las paredes de tu habitación se ven pixeladas o escuchas tu propia voz susurrándote desde otra habitación, no respondas. Podrías estar a punto de ser reemplazado. Relato 1. El apartamento 404. La puerta a la nada. Daniel vivía en un edificio de interés social idéntico a otros 1000 en la CDMX. Una noche, al regresar del trabajo, el elevador se detuvo en su piso, pero el pasillo se veía diferente. Las paredes no tenían las manchas de humedad de siempre y el olor a comida de los vecinos había sido reemplazado por un aroma a ozono y pintura fresca. Daniel entró a su departamento, pero su llave no giró. La puerta estaba abierta. Al entrar, vio a un Daniel idéntico a él, sentado en su sillón, pero con una diferencia. El otro Daniel no tenía ojos, solo una superficie de piel lisa. El impostor se giró y le dijo con su propia voz: «Llegas tarde. En esta versión de la historia tú moriste en el tráfico hoy». Daniel intentó salir, pero al abrir la puerta del pasillo ya no había edificio, solo un vacío blanco infinito. El Daniel sin ojos se levantó y empezó a caminar hacia él, estirando sus dedos como si fueran de goma. «No lo entiendes», dijo el doble, mientras su boca se alzaba más allá de lo humanamente posible. «Tú eres el eco. Yo soy la fuente. El universo se cansó de repetir tu trayectoria». Daniel sintió un dolor punzante en su propio rostro. Al tocarse, notó que sus ojos se estaban hundiendo, convirtiéndose en parte de su cráneo, mientras que el impostor empezaba a desarrollar pupilas brillantes que lo miraban con un hambre infinita. La realidad alrededor de Daniel empezó a pixelarse. Las paredes del departamento se disolvían en líneas de código estático que quemaban al tocarlas. El doble lo sujetó por los hombros y Daniel sintió cómo su conciencia se fragmentaba en miles de versiones de sí mismo, todas gritando en diferentes momentos de su vida, mientras el Daniel sin ojos le robaba su lugar en el flujo del tiempo. Daniel ya no sentía sus manos, sus dedos se habían convertido en estática pura, píxeles grises que se desvanecían en el aire. El impostor, ahora con los ojos de Daniel perfectamente instalados en su rostro, se acercó al refrigerador y bebió un vaso de agua con una satisfacción escalofriante. «Gracias por el envase. El vacío es un lugar muy frío para esperar un turno». En un último acto de voluntad, Daniel se lanzó no contra el impostor, sino contra la pared que se estaba pixelando. Al atravesarla, no cayó al vacío, sino que apareció en el techo de su propio edificio, mirando hacia abajo. Vio a su doble salir del portal del elevador, caminar hacia la calle y saludar a los vecinos con una normalidad aterradora. El Daniel real intentó gritar, pero de su boca solo salió el sonido de un módem antiguo conectándose. Ahora, Daniel es una sombra digital
que habita en las interferencias de las llamadas y en los fallos de las cámaras de seguridad. Si alguna vez ves que tu imagen en una videollamada se congela y te mira con tristeza, es él, tratando de advertirte que tu doble ya está en la habitación contigo. Relato 2. La estación que no existe. Transbordo al vacío. En el metro de la Ciudad de México, entre las estaciones de la línea 7, existe un mito sobre un transbordo que solo aparece a las 11:11 p.m. Una estudiante se quedó dormida y despertó en un vagón vacío, iluminado por una luz azulada. Las puertas se abrieron en una estación llamada Xibalbá. Al bajar, notó que los letreros no estaban en español, sino en un código de barras que parecía vibrar. Caminó por el túnel y llegó a una taquilla donde una mujer le vendió un boleto hecho de un material que parecía carne fría. Al mirar hacia las vías, vio que el tren que llegaba no era de metal, sino un organismo vivo que respiraba. La gente que bajaba del tren eran versiones de personas que ella conocía, pero todas llevaban rojas las venas de la cara y caminaban hacia atrás. Su propia madre bajó del tren, la miró y le dijo: «Corre, antes de que el túnel se dé cuenta de que todavía tienes alma». La estudiante sintió que el concreto de la estación empezaba a cerrarse sobre ella como un párpado enorme. La estudiante corrió hacia las escaleras mecánicas, pero éstas no subían, sino que se enroscaban sobre sí mismas como un ADN de metal. El tren organismo soltó un rugido de vapor orgánico y las puertas se cerraron, atrapando el brazo de su madre invertida. El brazo se desprendió sin sangre, revelando que por dentro estaba hecho de arena negra. «El boleto», gritó la mujer de arena, «devuélvelo o te convertirás en parte de la vía». La estudiante miró el boleto de carne en su mano. Este había empezado a echar raíces en su palma, fusionándose con sus nervios. La estación empezó a cambiar de forma. Los mosaicos de las paredes se convirtieron en pantallas que mostraban su vida, pero con finales trágicos. Vio su propia muerte en 1000 formas distintas. El aire se volvió espeso, como si estuviera bajo el agua, y escuchó el anuncio por los altavoces: «Próxima estación, el olvido absoluto. Favor de dejar sus recuerdos antes de bajar». El túnel empezó a succionar el aire, y con él los nombres de todas las personas que ella alguna vez amó. La estudiante, con el boleto de carne ya fusionado hasta su codo, entendió que no podía huir de la estación porque ella ya era parte de la estación. Sus pies se hundieron en el concreto, que se volvió blando como encía humana. El tren organismo regresó, pero esta vez las puertas se abrieron para mostrar que el interior del vagón era un estómago lleno de ecos. En un momento de claridad, usó el brazo de arena de su madre para escribir su nombre en el suelo antes de que el concreto se endureciera. Ese nombre fue lo único que quedó de ella en nuestra realidad. La estudiante se convirtió en la voz de los anuncios de esa línea. Esa voz femenina, un poco distorsionada, que te pide que no rebases la línea amarilla. No es por tu seguridad, es porque ella necesita que alguien caiga para poder intercambiar su lugar en el sistema de transporte del multiverso.
Si alguna vez sientes que el tren tarda demasiado y el aire huele a ozono, no mires hacia el túnel. Ella te está llamando por tu nombre desde una realidad que no tiene salida. Relato 3. El espejo de la doble vida. El invitado de vidrio. Elena siempre tuvo la extraña sensación de que su reflejo tardaba 1 milisegundo más en moverse que ella. Una tarde, mientras se cepillaba el cabello, su reflejo se detuvo por completo mientras ella seguía moviéndose. La Elena del espejo soltó el cepillo, se acercó al vidrio y puso sus manos contra la superficie que empezó a ondularse como agua. Intercambiemos, dijo el reflejo. Sin esperar respuesta, la mano del espejo salió del vidrio y sujetó el cuello de la Elena real, tirando de ella hacia adentro con una fuerza inhumana. Elena sintió el frío absoluto del otro lado, un mundo donde los colores estaban invertidos y el cielo era negro sólido. Mientras ella era arrastrada al mundo de vidrio, vio cómo su reflejo salía a su habitación, se ponía su ropa y tomaba su celular para enviarle un mensaje a su novio. Ya estoy lista, vamos a cenar. Elena golpeó el cristal desde adentro, pero para el mundo exterior solo era una mancha de humedad en un espejo viejo. La realidad es mucho más frágil de lo que creemos y a veces solo hace falta un paso en falso para caer en la versión equivocada de nuestra vida. Desde el interior del espejo, Elena veía el mundo real como una película borrosa y silenciosa. Vio a su doble sonreírle al espejo antes de salir de la habitación, una sonrisa que ella nunca habría hecho. Al girarse, descubrió que el otro lado no era una casa, sino un laberinto de cristal infinito, donde otros reflejos caminaban sin rumbo, llorando lágrimas de mercurio. Elena tocó una de las paredes de cristal y vio a una mujer del otro lado, una desconocida en el mundo real, que la miraba con envidia. Entendió la jerarquía. Cada vez que alguien en el mundo real se mira al espejo, un reflejo tiene la oportunidad de saltar, pero para que uno salga, otro debe entrar. Sintió que sus pies se congelaban. El suelo de espejo estaba absorbiendo el color de su piel, volviéndola gris y translúcida. De pronto, todas las Elenas de los espejos vecinos empezaron a golpearlos simultáneamente, creando una cacofonía de cristales rotos que vibraba en sus dientes. «Bienvenida al descarte», susurró una voz que era la suya propia, multiplicada por 1000. El velo no solo se rasgó, se está desintegrando. Lo que antes era sólido ahora es una sugerencia, y lo que era una sombra ahora tiene hambre. Elena golpeó el cristal con todas sus fuerzas, justo cuando su doble, en el mundo real, estaba a punto de romper el espejo de la habitación para sellar el portal. El vidrio se agrietó, pero no se rompió. En ese instante, las realidades se solaparon por un segundo. La Elena real y la Elena impostora compartieron el mismo espacio físico. El dolor fue como si miles de agujas le cosieran el alma a un cuerpo que ya no era suyo. El resultado fue una anomalía. La impostora no pudo salir del todo y la Elena real no pudo entrar por completo. Ahora, Elena vive en el borde del azogo. Cuando se mira en cualquier superficie reflectante, ve 3 versiones de sí misma: la que es, la que fue y la que desea matarla. Su reflejo ya no sigue sus movimientos, a veces se queda quieta mientras ella camina o le susurra cosas desde las cucharas, las ventanas y las pantallas de los celulares. Elena ya no puede cerrar los ojos porque incluso en la oscuridad su reflejo la observa desde el interior de sus propios párpados, esperando que un día, por fin,
Ella parpadee lo suficiente como para dejarla pasar de nuevo. Nuestra realidad no es una fortaleza, es una burbuja de jabón flotando en un océano de versiones mucho más oscuras de nosotros mismos. Las fallas no son errores, son invitaciones. ¿Has experimentado alguna vez un glitch en tu vida? Cuéntanos tu historia en los comentarios.